Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los cuidados del anturio, pero antes os quería hablar sobre los bulbos que planteé hace unas semanas. ¿Os acordáis en el vídeo de esquejes que os enseñé unos bulbos que me habían traído y que no sabían qué eran? Pues los planté y os dije de hecho que iba a grabar un vídeo enseñándoos cómo los plantaba, pero bueno, lo cierto es que al final no grabé el vídeo, los planté y se me olvidó grabar. Y como os lo debía, porque dije que os iba a hacer un vídeo sobre eso, lo que quería por lo menos era enseñaros cómo van y cómo los he plantado, pues os sirve de ayuda, súper rápido, no me enrollo nada. He plantado los bulbos en una maceta de tierra hasta la mitad, luego pongo el bulbo y cubro la otra mitad de la maceta con tierra. Regamos para que quede todo muy húmedo y luego lo que hacemos con un film de plástico envolvemos la maceta para generar humedad, porque necesitan mucha humedad para crecer. Sé que no es muy glamuroso lo que os estoy enseñando, que es como una especie de tienda de campaña con plástico, pero era lo que tenía. Si vosotros tenéis un invernadero típico de los de Ikea, lo podéis meter ahí dentro, o si tenéis la típica como, no sé cómo se llama, como envase de cristal para taparlo, también. El caso es que como yo no tenía ninguna de las dos cosas, he recurrido al rollo de film de plástico de la cocina y me ha funcionado muy bien, porque este es uno de los que he plantado, que veis que el tallo está ahí creciendo, pero es que los otros dos que planté, uno ya está echando hoja, mirad. Este es uno de los tallos también. En cuanto se ponen así grandotes, lo que hago es quitarles el plástico porque ya no necesitan tanta humedad. Y este es el otro, que si os dais cuenta ahí, tiene la hojita súper bonita ya y súper grandota. Creo que va a ser un caladium. No sé qué opináis vosotros, pero tengo la impresión de que va a ser un caladium porque si os fijáis ahí, si quiero enfocar la cámara, tiene como manchitas rosas en la hoja y me recuerda mucho a la de un caladium. Si es de un caladium, os prometo que voy a llorar de emoción. No habría nada que me hiciera más ilusión que eso, pero no lo sé. El caso es que están así y os lo quería enseñar para que veáis, bueno, pues que van viento en popa y cuando uno despliegue una hoja entera, volveré a grabar vídeo para enseñároslo. O sea que si tenéis bulbos, os recomiendo que los plantéis ya, que no esperéis más tiempo. Y si nunca habéis plantado un bulbo, haceros con uno, porque de verdad es una experiencia chulísima ver cómo crecen y es difícil que no se os den bien, ¿eh? La mayoría crecen. De hecho, de los tres que planté, como habéis visto, los tres han nacido. Y ahora sí que sí, perdonadme este tiempo que he robado para enseñaros mis bulbos, vamos a hablar de los cuidados del anturio. Lo cierto es que el anturio no es una de las plantas que a mí personalmente más me apasione. Ya sabéis que, bueno, mi estilo son más plantas tropicales, de hojas grandes, vistosas, llamativas. Y el anturio tiene hojas pues más clásicas, por decirlo de alguna forma, de un tamaño pues entre mediano y pequeño. Pero es una planta muy típica en los hogares. Todas nuestras abuelas o madres seguro que tienen anturios en casa. De hecho, yo tengo uno porque me recuerda mucho, bueno, pues a mis abuelas y a mi madre. Y es por eso que decidí hacerme con uno, porque me recuerda a ellas y bueno, pues me gusta, en definitiva. Pero lo que os digo, es una planta muy típica y estoy segura de que muchísimos la tendréis en casa. El caso es que es una planta bastante fácil de cuidar, pero hay gente, bueno, o en Instagram me escribís mucho y me comentáis que el problema principal que tenéis es que no os da flores. Y la gracia del anturio también son las flores. Y si lo cuidamos adecuadamente, podemos conseguir que tenga flores todo el año. Entonces os quería contar un poco cómo le cuido yo y qué es lo que hago para que florezca durante todo el año. Lo principal y lo más importante del anturio es colocarle en un sitio donde reciba mucha iluminación. Si lo ponéis en un sitio con poca luz, ¿qué va a pasar? Pues que va a sobrevivir, pero no le vais a ver florecer. O sea, le vais a tener solo con las hojas y, como decimos, la gracia es la floración. Entonces os recomiendo ponerle en un sitio que esté muy cerquita de la ventana donde le llegue mucha luz. No tengáis miedo si le da luz directa cuando estemos en invierno, otoño, primavera, cuando llegue el verano donde ya el sol pica de verdad, entonces sí tendréis que buscarle otro hueco o poner una cortina o aseguraros de que le llegue luz indirecta para que no se quemen las hojas. Pero mientras tanto podéis tenerle cerquita de una ventana que le va a venir fenomenal. Uno de los cuidados más exigentes que tiene el anturio, por decir de alguna forma, es el riego, porque es una planta que si nos pasamos con el agua lo nota mucho y se pone bastante fea. Requiere riegos moderados. En mi caso, al mío, lo riego una vez a la semana y os aconsejo que vosotros hagáis algo similar. Una vez a la semana durante el otoño-invierno y en primavera-verano, cuando empieza a hacer calor, pues le podéis regar también una vez a la semana, pero más abundantemente. Yo lo que hago para regarle, utilizo dos sistemas. Por regadera, con regadera, es decir, le riego por encima hasta que salen una o dos gotitas de agua por el agujero de drenaje y corto el riego. Y la otra opción es regar por inmersión, que en este caso os quería enseñar la planta en concreto porque esta tiene un sistema que es que la maceta
enrollado en las raíces tiene este cordón, ¿lo veis? Y lo que hago con este cordón es ponerlo sobre un plato con agua para que el cordón se empape, el agua suba y mantenga bien hidratadas las raíces sin pasarme con el agua. Entonces es un sistema que estoy probando, que vamos a ver cómo funciona y si me sale bien pues ya haré un vídeo explicándolo para que lo apliquéis en otras plantas. Creo que puede ser bastante interesante para plantas que necesiten poquito agua, porque así lo que hacemos es eso, empapar el cordón, él se encarga de subir la humedad a las raíces y no estamos nunca encharcando en exceso. Pero bueno, al margen del cordón, que es una técnica que ya os contaré cómo sale, lo que tenéis que hacer es regarle poquito, o bien por inmersión, o bien con regadera, pero riegos bastante moderados. Es más, si le regáis por inmersión, tened cuidado, no le metáis sobre un balde de agua entero y lo empapéis demasiado porque podría perjudicarle. Eso en cuanto a riego y en cuanto a luz. La temperatura, que es algo que siempre menciono, pero que no es muy importante para otras plantas, en el caso del anturio es clave, sobre todo si queremos que florezca. Necesita temperaturas súper estables, es decir, el clima que tenemos ahora mismo en Madrid de primavera, donde por la mañana hace frío, por el mediodía hace un calor que te quieres morir y por la tarde vuelve a hacer frío, es algo que no les beneficia demasiado. Necesita temperaturas constantes, estables durante todo el día. Él está cómodo en temperaturas pues de entre 18 y 25 grados, menos de 18 problemita porque bueno, puede paralizar el crecimiento y más de 25 grados pues exceso de calor y tenemos que proporcionarle mucha humedad. Ya sabéis cómo son las plantas a veces, ¿no? Un poquito delicadas. El tema es que si le aseguramos una temperatura constante de entre 20 y 25 grados, no vamos a tener problema, es lo que necesita. El problema puede ser cuando generamos esos contrastes, ¿no? Que algunas plantas para florecer les van fenomenal, como las orquídeas, que piden esos contrastes de temperatura para estimular la floración. En el caso de esta planta, el anturio, es todo lo contrario. Entonces, temperatura estable es clave para fomentar y estimular su floración. Y luego también es importantísimo para prevenir puntas marrones en la planta y que se afee o que se le vea estropeada, es darles mucha humedad ambiental. ¿Qué es lo que yo hago? Ponerle al lado de las alocasias, de las marantas y de las calateas. Si tenéis plantas que requieran mucha humedad, como son calateas o marantas o alocasias, ponerlas juntas, porque eso va a generar una especie de microclima que va a mantener la humedad. Y en el caso de que no tengáis, es tan fácil como que os acordéis de pulverizarle las hojas a menudo o que coloquéis la planta, la maceta directamente sobre un plato con piedras y con agua y listo, que cuando se evapore ese agua le dé humedad en las hojas y así la vais a mantener también más bonita. Y luego otra cosa también importante en el anturio es que sus hojas tienen un brillo bastante bonito. No sé si se aprecia aquí, tienen como un encerado, no tiene nada, no le he echado ningún abrillantador ni nada, la planta es así. Algunas hojas las tiene más brillantes, otras menos, pero sí que tiene como una especie de cera natural. Entonces os recomiendo que cuando le reguéis aprovechéis siempre con un pañito mojado a limpiarle las hojas para que no tenga suciedad, se pueda alimentar mejor con el sol, porque a veces el polvo pues obstruye los poros de la planta y no pueden, digamos, comer correctamente, le va a venir bien. Y luego porque así las tenéis brillantes y bonitas. Y eso sería todo básicamente, sí, en resumen, sobre los cuidados del anturio, que os los recuerdo súper rápido. Mucha iluminación si queremos que florezca, riegos moderados porque si no la planta lo acusa mucho y se va a poner fea enseguida, temperatura constante y humedad ambiental alta que le va a venir fenomenal. Eso serían el resumen de los cuidados. Y luego os quería hablar sobre sus flores, porque bueno, no todo el mundo lo sabe y aunque es simplemente curiosidad, me voy a acercar más para que lo veáis mejor. Lo que os decía, quería hablaros sobre sus flores porque a veces existe bastante confusión con qué es la flor del anturio. La flor del anturio son estas bolitas que veis aquí que están sobre esto que se llama espádice. Este espádice contiene todas las flores, que son estas chiquitinas que veis, y el conjunto se llama inflorescencia. Y esto que veis aquí, que parece una hoja, en verdad no es una hoja, se llama bráctea y existe principalmente porque tiene dos funciones. Por un lado, proteger a la flor de cualquier tipo de bicho o roce que pueda venir para que pues, ejerza como parada, como estáis viendo ahora mismo, y no le suceda nada a la flor. Y luego también, otra de las funciones que tiene es llamar la atención de los insectos polinizadores, como por ejemplo pueden ser las abejas, para atraerles y que vengan a la planta. Por eso estas brácteas generalmente suelen ser de colores llamativos, colores rojos, rosas, blancos, y destacan del color verde de las hojas. De hecho, las brácteas no tienen función de alimentar a la planta,
Es decir, no hacen la fotosíntesis la hacen las hojas, pero no las brácteas, porque tienen una función diferente. Entonces, nada, os lo quería contar por si no lo sabíais, porque me parecía bastante interesante. Ya hay más plantas que tienen este tipo de flor, como por ejemplo las calas. No sé si veis ahí los puntitos. Cuanto más lo acerco para que lo veáis, parece que se ve peor, no lo entiendo. Ahí lo veis un poquito mejor, esos puntitos que son las flores. Y nada, os lo quería compartir porque me parecía interesante que lo supierais y porque hay muchas plantas que tienen este tipo de flor formado por la bráctea, el espádice y la inflorescencia que está aquí. Y os quería enseñar también, si os fijáis por ahí abajo, ¿veis que tiene más creciendo? Tiene muchas flores creciendo. De verdad que si le dais la iluminación correcta, podéis tener muchas flores y os van a durar muchísimo tiempo. ¿Las veis por ahí? Aquí tiene también. La queja principal que tenéis con esta planta, que me la habéis dicho mucho, es esa, que no florece. Yo os diría que para que consigáis que florezca es que le deis mucha luz y también que le abonéis. Siempre insisto, recordad que a las plantas hay que abonarlas. Al final, la planta vive en un trocito de tierra y ellas en su hábitat natural tienen tierra que está en constante, como que está viva, ¿no? Es tierra dinámica, por llamarla de alguna forma, porque es tierra sobre la que caminan animales, sobre los que caen nuevos nutrientes. Sin embargo, la tierra que tienen en la maceta es una tierra estanca, que tiene nutrientes pero que se agotan, y si nosotros no los recargamos, no hay nada que de forma natural lo vaya a recargar de vitamina, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, recordad que es súper importante abonar el suelo para que la planta también pueda coger nutrientes y seguir creciendo. Ellas se alimentan del sol, evidentemente, pero también se alimentan del agua que hay en la tierra, de las sales, minerales y vitaminas que tenemos en la tierra. Y por tanto, es responsabilidad nuestra garantizar que tengan todos esos nutrientes para seguir creciendo fuertes y floreciendo. Y es por eso que los abonos son importantes y, de hecho, el próximo vídeo que grabe posiblemente sea sobre abonos, para que sepáis cuáles utilizo, cuáles son abonos de uso constante, cuáles son abonos que tenemos que dar de forma puntual y cómo podemos combinarlos. Yo creo que será el vídeo que prepare para la próxima semana. Y nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que si tenéis un anturio apliquéis los consejos que seguro que os van a ayudar. Y nada, muchísimas gracias por verlo y nos vemos la próxima semana.